Estamos en BDS 2025 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Nos acompaña Fernando Pérez, director corporativo de Aunoa, una startup valenciana de inteligencia artificial conversacional que crea agentes para atención al cliente y ventas en canales como WhatsApp y como la web, con promesas de altas tasas de automatización. Vienen a BDS a hacer contactos y a cerrar oportunidades. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos, para situarnos en un minuto, ¿qué problema resuelve Aunoa para empresas y qué gana el cliente final cuando escribe por WhatsApp o por la web? Bueno, los clientes de Aunoa son esencialmente empresas con un alto volumen de interacción con clientes, ya sea porque tienen muchos clientes, que suele ser el caso, o porque es muy intensiva. Los sectores fundamentales son lo que llamamos utilities, es decir, empresas de electricidad, gas, agua, operadores, etcétera. Sector logístico, bancas y seguros. Eso es lo principal. Y el servicio que reciben es el de sus clientes finales. Básicamente se trata de complementar la atención humana, bien sea en procesos de venta o en procesos de atención o lo que llamamos postventa, para fundamentalmente que no se pierdan consultas y que sean atendidas lo más rápidamente. Vamos a poner un ejemplo cotidiano que estoy seguro que lo pones habitualmente cuando buscas un cliente. Yo soy un cliente, no vuestro, sino de la empresa que va a usar vuestros servicios y escribo por WhatsApp. ¿Qué gestiones completas podría resolver el bot sin pasar a un agente humano? Normalmente ya casi todas las típicas interacciones que se hacen en un servicio de atención al cliente pueden ser resueltas por un agente. Es decir, hablamos desde consultas típicas de dónde está lo que yo he pedido, quiero cambiar una domiciliación, quiero cambiar un titular, quiero leer un contador, por ejemplo. Quiero reclamar una factura, quiero un duplicado, quiero todo ese tipo de procesos que, digamos, están tasados, es decir, siguen un mismo procedimiento siempre. Todo eso se puede resolver, automatizar perfectamente. Decís que alcanzáis altas tasas de automatización. De cada 10 consultas, ¿cuántas podría resolver el bot automáticamente y cuántas pasarían a un agente humano? Normalmente se resuelven en torno a un 90%. Es decir, un 90% tienen una aprobación expresa del usuario como que le he resuelto la consulta. Obviamente hay porcentaje, que es eso, en torno a un 10-15% de consultas que o bien porque no son suficientemente específicas o porque lo que está pidiendo el usuario no responde a un procedimiento estándar. Y el equilibrio humano-inteligencia artificial, ¿cómo se produce el salto, el traspaso de un agente cuando la conversación se complica para que el usuario no note el corte al pasar a un humano? Ahora las transiciones son muy suaves, por decirlo de alguna forma. En un canal como WhatsApp, por poner un ejemplo, es sencillísimo pasar ya del texto a la llamada y viceversa, ¿no? Los agentes humanos, por otra parte, ten en cuenta que en esto de la atención al cliente, por concretar, es un sector con una altísima tasa de rotación, precisamente porque la gente se quema muchísimo. Y se quema muchísimo porque se harta de contestar o de atender siempre el mismo tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, como la disponibilidad de la gente es mayor, normalmente cuando llega un humano, pues digamos que el humano lo puede atender mejor. ¿Qué aporta esta solución frente a los antiguos bots de preguntas frecuentes? En los antiguos bots de preguntas frecuentes, fax o guiados, que se solían llamar, el problema es que son muy poco flexibles. Y digamos que el usuario tiene que tener muy claro qué es lo que busca y la empresa tiene que haber estructurado muy bien cuál es ese árbol o ese flujo para que la respuesta sea correcta. Desde que existen herramientas de IA generativa, digamos que todo esto es bastante más sencillo, porque al final el usuario habla o escribe en lenguaje natural y es mucho más fácil averiguar su intención, que así se llama, y si no queda claro, repreguntarle hasta que quede muy claro, ¿no? Con lo cual el salto de
digamos, de calidad en la comprensión del lenguaje en 3 años ha sido brutal. Alucinaciones, ¿cómo las evitáis? ¿Cómo evitáis esos errores o respuestas inventadas? A ver, las alucinaciones existen y supongo que seguirán existiendo durante mucho tiempo mientras exista la IA generativa. Hay muchas formas, hay bastantes formas de evitar esas alucinaciones. Nosotros básicamente lo que usamos son las técnicas que se llaman de RAG o de dotarlas de un contexto, y básicamente consisten en impedir que el modelo entre en cosas que están fuera de su ámbito. Es decir, nosotros nunca usamos los modelos directamente para crear una respuesta, solo lo usamos para estructurarla, ¿vale? Y luego se verifica contra las fuentes originales que no se esté inventando nada. Con bases de conocimiento propias, sí. ¿no? Cuando el usuario habla por WhatsApp o a través de la web, ¿qué datos se guardan y dónde? ¿Cómo cumplís con las leyes de protección de datos? A ver, esto, aunque sea una tecnología nueva, en realidad básicamente se tiene que regir por las mismas regulaciones, reglamentos en este caso, que los mismos canales de siempre. Quiero decir, hablamos de email, hablamos de web, tiene que cumplir el reglamento RGPD. Luego, si hablamos de entornos más seguros como bancos, tiene que cumplir el DORA. Si hablamos de administraciones públicas, tiene que cumplir el Esquema Nacional de Seguridad. Y cuando a partir de ya este año, en transición hacia el que viene, tiene que cumplir también el reglamento de IA, ¿no? Pero esto realmente no depende del canal, son reglamentos, por tanto son de obligado cumplimiento en toda Europa. ¿En qué sectores funciona mejor vuestra herramienta? ¿Cuáles son los casos de uso más brillantes? Pues fundamentalmente en logística, por ejemplo. El sector logístico mueve una cantidad de interacciones con cliente brutal cada día. Todo lo compramos online y por tanto hay que repartirlo. Entonces, por escoger uno, es muy habitual el caso de intentar evitar el usuario ausente. El usuario ausente es, bueno, tú pides una cosa, ¿vale? Esa cosa normalmente se te programa para entregártelo un día, pero puede suceder, y sucede, que no estás en casa, ¿no? Entonces, lo que hemos implementado en varias logísticas es precisamente un mecanismo para evitar el destinatario ausente, que consiste en no cuando está previsto tu paquete, sino muy poco antes de entregártelo, se te notifica y se te pregunta, oye, ¿estás en casa? Si no estás en casa, dime dónde estás. ¿Voy allí? Voy allí, no. Te lo dejo en el punto de conveniencia de entrega más cercano de donde tú estés. ¿Por qué? Porque es mucho más barato hacer ese trabajo que no entregarte el paquete y tener que hacer un reintento el día siguiente. Entonces, al final eso es un proceso en tiempo real casi entre los sistemas logísticos y el cliente para evitar un coste. Es que ese coste es muy alto, roza los 10 euros en algunos casos, que algunas veces vale más que la propia mercancía. Coste económico e incluso un ahorro de CO2. Por supuesto. También imputarse a la solución, ¿no? Hablemos de picos, porque estamos precisamente hablando del e-commerce, de entregar paquetes. ¿Cómo solventáis un reto que entiendo que puede ser el Black Friday? Sí, de hecho el Black Friday es la típica, que es ahora, empieza en breve. Ahora no es un día, se ha extendido a 2 semanas prácticamente, y es el periodo de máxima actividad con mucha diferencia, tanto para el e-commerce como por supuesto para la logística. Entonces, afortunadamente la escalabilidad aquí no es un problema, no es un problema en absoluto,
siempre y cuando seas eficiente. ¿Por qué? Porque en el momento en que no resuelvas las consultas y tengas que derivar a equipos humanos, la escalabilidad no es posible. Entonces, aquí sí que se requiere la máxima eficiencia en las respuestas. De hecho, incluso se intenta, en estas 2 semanas, se intenta cerrar más lo que se llama la eficiencia, la efectividad del modelo, para intentar forzar al máximo para que no llegue a agentes humanos. Pues eso sí que no es escalable. Ten en cuenta que es que en algunos e-commerce se puede multiplicar por 10 y por 15. Con lo cual, el hecho de tener que derivarlo a un agente humano provocaría un problema a la propia empresa. Sí, es inviable. Es inviable. Estamos en BDS 2025. ¿Venís a por clientes, a por socios, a por inversión? No, a por inversión no, porque cerramos una ronda este verano. Estamos bien financiados, así. Con lo cual, bueno, creo que el VDS cada vez tiene un nivel más interesante en cuanto a los propios actos, o sea, las conferencias que se hacen aquí, la gente que acude, los casos que se presentan, y es un sitio donde, desde luego, estando en Valencia, hay que venir. También es un punto de encuentro maravilloso. O sea, clientes en este tipo de eventos, digamos que no es lo más habitual. Déjanos un mensaje de 30 segundos para quien nos esté descubriendo aquí ahora. Bueno, simplemente comentaros que en pocos años los agentes de IA, no solo los asistentes virtuales que hoy conocemos, sino prácticamente trabajadores autónomos, van a ser fundamentales en muchas empresas que tengan sus procesos digitalizados, porque van a ser realmente como trabajadores que no solo hacen una tarea, como están haciendo ahora estos agentes, sino que son capaces de hacer un proceso entero, si le damos los recursos de inicio a fin. Hablemos de el futuro de A1A. ¿Cuál es vuestro próximo hito? ¿Qué noticia esperáis dar el próximo año? Bueno, hemos iniciado un proceso de expansión internacional, básicamente a Latinoamérica, que ya es nuestro principal mercado, pero no teníamos presencia física allí, y es lo que estamos empezando a montar durante este último trimestre, para empezar muy en serio el año que viene. Pues Fernando Pérez, director corporativo de A1A, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.